criterios y fundamentos. ¿Qué pasó? En realidad me parece que pasaron dos cosas. Pasó que el poder concentrado es cada vez más concentrado en la economía mundial y necesita apelar a mecanismos originales para mantener su continuidad y profundizar la concentración, que han ido mutando en el mundo, sumando los elementos de manipulación de masas que brinda las comunicaciones modernas. No es solamente en la Argentina que hay toda una tensión con los medios de difusión que hacen que resulte bastante claro que hay una política de manipulación. En Estados Unidos está a punto de pujar por la presidencia de la nación, probablemente en términos de derrota, pero no se sabe, un hombre que se ha dedicado a la manipulación toda su vida, como Donald Trump. O el resto del planeta. Hay varias situaciones distintas de manipulación que me parece que es el instrumento de control de la ciudadanía que supera en la escala superior a las dictaduras militares. Las dictaduras militares pasan a ser inviables, luego aparece la desestabilización como mecanismo, pero es un mecanismo justamente de corto vuelo, de altísima inestabilidad, generar hiperinflaciones en un país, hasta que se ordena, se sistematiza la manipulación mediática, no desde un gran centro de poder, sino como cultura que se piensa país por país, con una cantidad de burócratas del periodismo y burócratas de la información que están a disposición de ese mecanismo, y me parece que han logrado algo impensable en algún momento, que es que en la Argentina podría triunfar por elecciones generales el liberalismo. Ahora, la manipulación se basa sobre situaciones manipulables. Me parece que es realmente muy precario asignar la responsabilidad de la restauración liberal al éxito de una campaña de prensa o una campaña de marketing político solamente. Esa campaña de prensa, ese marketing político fue posible por la debilidad del kirchnerismo, que claramente hizo varias cosas mal. En su intento de mejorar la condición de los más humildes, eligió el camino de mejorar el salario real a través del aumento masivo de salarios, cosa que fue perfectamente posible en los primeros momentos de gobierno, en los primeros años de gobierno, debido a la situación de depresión del salario real de la cual se partió. En todas las devaluaciones importantes de la Argentina hay una caída del salario real, una caída del consumo y una capacidad ociosa importante en la industria. Esa es la situación de 2002. En esa situación, aumento del salario masivo fue bienvenido por todos, incluso por el poder concentrado, porque buena parte del poder concentrado consiguió, cuando estuvo asociado al mercado interno, consiguió rentabilidades importantes derivadas del aumento del salario real. Lo que no advirtió el kirchnerismo es que eso es un movimiento cíclico, es un movimiento que tiene sus límites, porque a partir del momento en que el salario real aumenta significativamente, aumenta la capacidad de consumo, aumenta la capacidad ocupada de las empresas se encuentran ante una situación en que les resulta opcional
absorber los aumentos masivos de salarios a través de la inflación antes que incorporar mayores inversiones de mediano plazo en un sistema político al cual le desconfían. Es decir, los grandes grupos empresarios de la Argentina desconfían de aquellos que reivindican el salario y reivindican a los humildes. Y lo toleran en el momento en que les genera demanda, pero a partir del momento en que esa demanda los obligaría a invertir, en realidad han preferido, no esta vez, sino siempre, cualquier curva de evolución de salario real después de una devaluación muestra que el salario real se recupera y cuando llega a un cierto nivel de recuperación, que normalmente ni siquiera es igual al punto de partida, sino que es algo menor, se vuelve a generar la tensión que lleva a la inestabilidad institucional de cierta manera. Se ha dado de varias maneras distintas, en la Argentina se dio de una manera tal que lamentablemente el propio gobierno kirchnerista comenzó devaluando un poco y preanunció la situación favorable a la recuperación del pensamiento liberal, incentivado por la incapacidad del kirchnerismo de cambiar estructura alguna. El kirchnerismo no cambió ninguna estructura productiva, simplemente inclinó la balanza a favor de los humildes, pero dejó el poder en manos de quienes estaba originalmente, y además están las características, llamémosle singulares, las características no estructurales, desde el uso de la cadena hasta la personalidad de la presidenta, hasta la presencia de corruptos. Esto podría no haber estado y hubiera hecho más difícil la manipulación, pero la manipulación se hubiera intentado igual. O sea, la presidenta pudo haber sido más dialoguista, pudo haber habido muchísima menos corrupción, o se pudo haber utilizado la cadena nacional más pautadamente, o haber hecho más conferencias de prensa. Eso hubiera seguramente bajado la tensión, pero no hubiera cambiado cualitativamente la situación. La situación es, en la Argentina, desde el año 74 para acá, que fue el máximo nivel de salario real histórico, las devaluaciones generaron caída del salario real, recuperación del salario real porque beneficiaba a aquellos que atendían el consumo interno, hasta un momento de que aparece la tensión de los grandes monopolios trasladando a precio los aumentos de salarios y incluso adelantándose a los aumentos de salarios, y vuelta a repetir el ciclo en una suerte que, digamos, para imaginarlo como curva, no tengo acá un pizarrón, pero trabajo con la imaginación de ustedes, no es una oscilación así, sino que es una curva que va cayendo, donde estamos cada vez peor en un cierto momento. Por eso no hemos logrado recuperar el salario real del 74. Si quisiéramos marcar en términos macroeconómicos una virtud del kirchnerismo, es el único gobierno que logró recuperar el salario real inmediatamente anterior a la devaluación que marcó el comienzo de su gestión. Porque todos los demás ni siquiera llegaron a recuperar el salario real al comienzo de la gestión, ni Alfonsín, ni ningún otro, ni por supuesto de la Rúa. El salario real de 2001 era claramente menor que el del 74, cayó, recuperamos, llegamos al 2001 y ahí apareció la victoria de Macri y apareció los problemas macroeconómicos ya del 2014-2015. Entonces, en esa situación tenemos una cosa muy dolorosa, que es una estructura productiva que se mantiene intacta respecto de la que el kirchnerismo recibió. Los que tenían poder tienen igual o más poder. Una estructura productiva pequeña, mediana, diversificada, que creció, pero de manera sensiblemente dependiente de las empresas importantes, de las empresas que disponían poder concentrado. O sea, cambia la política de los proveedores de acero, los proveedores de aluminio, o la política de los supermercados, o la política de las automotrices, o la política
de las empresas que manejaban el tema Tierra del Fuego, ciertamente está peor, porque el poder sigue siendo el mismo. Y además se trasladó, y esto es muy importante, más que nunca el centro del interés de las grandes corporaciones al manejo financiero. Se dice que en el mundo las corporaciones se han financiarizado, o sea, las empresas como Sony o como Ford o como Fiat en el mundo, en su balance ganan tanta plata con el manejo financiero como produciendo. Y en la Argentina, si hegemonizan eso los grandes bancos, imagínense la situación. La situación es que las empresas productivas, incluyendo las grandes comercializadoras de alimentos, que no son productivas pero que tienen un peso muy importante en la economía, o se asocian a los grandes bancos para ganar plata, o le siguen la corriente a los grandes bancos porque la política la van a marcar el interés financiero. Claramente en estos 6 meses está muy claro que a la devaluación, que significó una transferencia de ingresos a los exportadores, le sigue la tarifa, las grandes tarifazos insólitamente no explicados, ni reclamada su explicación por nadie, porque se dice que debía ser así, pero nadie mostró los números de cuánto debe recibir sin subsidio el proveedor de gas o el proveedor de energía, porque en realidad si mostraran los números mostrarían que la rentabilidad alcanzada es altísima, o sea que es al servicio de ellos, y a continuación, sobre llovido mojado, se monta la bicicleta financiera, que una vez empezada todos saben que no se sabe cómo se sale, porque se montó la bicicleta financiera para traer los dólares que esperaban de la inversión y no vinieron, vienen dólares especulativos y ahora para salir van a salir traumáticamente, no hay mucha solución. Según los números que leí recientes, en el primer trimestre del año se invirtieron de inversión extranjera directa 500 millones de dólares, pero se fugaron 6.000 a consecuencia de... 6.100. ¿Eh? 6.100. Bueno, 6.100. 6.100. 100 millones de dólares son chinos. Exactamente. Sí, sí, lo dejamos. ¿Sí? Se lo regalamos. Claro. En ese contexto, ¿qué va a pasar y qué se puede hacer desde el campo popular? Porque me parece que es lo interesante. La verdad, yo hace tiempo, ya cuando me tocó trabajar en el INTI y cuando dejé el INTI mucho más, personalmente no soy el mejor analista económico, porque yo me harté de ser cronista de la crisis. Yo, con el pequeño grupo con que trabajamos y en el contexto en que nos movemos, tratamos de ser actores de la promoción del trabajo popular. Claro, en el INTI pudimos hacer muchas cosas y podríamos contar largo rato, y vale la pena que vean este material. Se produjo a instancias del gobierno nacional en el bicentenario de la Revolución de Mayo, que se pidió a todos los organismos que produjeran algo. Nosotros produjimos los debates para honrar el bicentenario. Hicimos 6 reuniones con 6 temáticas donde se debatió, se incorporaron luego aportes especiales, y este material resume las 6 presentaciones mías más aportes especiales, 3 o 4 o 2 por cada capítulo, más los aportes más significativos de debate de los compañeros que participaron en esas reuniones. Y ya en ese entonces quedaba claro que había varias instancias de transformación estructural que eran necesarias y que se podían y debían ejecutar. Bueno, el kirchnerismo no se caracterizó por su vocación de transformación estructural. La tesis Guillermo Moreno tuvo plena vigencia. Con Moreno y lamentablemente sin Moreno, porque el grupo de Kicillof empezó tibiamente a buscar otros caminos, pero no logró cuajarlos. ¿Cuál es la tesis de Moreno? La economía es lo que hay. Ganan los poderosos y pierden los más débiles. La función de un gobierno es controlar a los poderosos. Eso intentó. Y esa es como la tesis absurda, evidentemente debía fracasar. Pero es una tesis absurda. Si uno está inserto en un espacio popular y quiere diseñar una política productiva
tanto en el plan industrial como agropecuario y financiera para los humildes, tiene que hacer montones de cosas que no se hicieron. Tiene que hacer un banco de desarrollo, tiene que hacer una potenciación de la agricultura familiar, tiene que tomar YPF, pero no como se la tomó, asociada a grandes capitales extranjeros, sino que el capital de desarrollo de YPF tiene que buscarse en la capa media de la sociedad, tratando de que saquen la plata del colchón para que la pongan en YPF. Si la ponía y la pone George Soros, ¿por qué no la va a poner José Pérez, que la tiene abajo del colchón? No, ni hablar de José López, que la podría haber puesto. Trágica, digamos. Está claro que hay acciones estructurales que se pueden tomar cuando uno quiere diseñar políticas a favor de los sectores populares, que no pasan por decir, bueno, vamos a darle garrote a los poderosos, pero los poderosos lo marca la economía, porque la economía se ordena a sí misma. Bueno, es una política, perdónenme, pero no tiene ni pie ni cabeza, es francamente estúpida, se basa en la ignorancia del propio Moreno y de los que lo rodean, y en una cháchara folclórica que lo viste adecuadamente, no por casualidad lo están mostrando Moreno en toda la televisión en este momento, porque el discurso de Moreno le conviene al establishment, porque nos pinta como idiotas realmente. Es decir, defender esa idea de que bastaba con controlar a los poderosos para salir adelante es una idea muy pobre que prende, o que pareciera que prende si uno lo plantea en términos de poder, pero el poder no reside en llamar a un tipo y obligarle a cumplir un precio, nada más. Las formas que el poder económico tiene de escapar de cualquier esquema de regulación son importantes. No cabe duda que hay que hacer esquema de regulación, pero también no cabe duda que hay que hacer crecer a los sectores de base más amplia, a los sectores que tengan que ver con lo popular. Y en la Argentina, la agricultura familiar no se desarrolló, la pequeña minería no se desarrolló, la integración hacia adelante de la minería que exportaba sin elaborar no se estimuló, y así podríamos seguir dando ejemplos importantes de cosas que se pudieron haber hecho en términos enteramente capitalistas. No estoy hablando de ninguna ruptura dramática del tejido conceptual, se podrían haber hecho para democratizar la economía. Decía que no soy el mejor crítico porque, francamente, hoy, ¿qué tenemos como situación dominante? Tenemos el liberalismo que nos anuncia cosas que ya conocemos y que van a repetir películas que ya vimos, porque en realidad la crítica que tiene el liberalismo es un liberalismo más a la derecha, y nosotros que decimos que nos va a destruir. Ahora, decimos que nos va a destruir, ¿y qué ponemos enfrente? ¿Qué decimos que habría que hacer a cambio? Y lo mejor que hay, difundiéndose y dando vuelta por ahí, es un pensamiento un tanto melancólico y nostálgico de la acción de Kicillof, que sostiene Kicillof que lo que él estaba haciendo estaba razonablemente bien, lo cual es cierto, estaba razonablemente bien para las circunstancias. El esquema de precios cuidados, si usted quiere un ejemplo, dentro de los esquemas de control de precios que había en la Argentina, lo mejor que se produjo en los últimos 15 años. Pero la pregunta es, ¿era suficiente? ¿Había que hacer otra cosa? Y yo creo que efectivamente había que hacer otra cosa importante. ¿Por qué? Y ahora, permítame, porque no quiero atosigarlo ni hacerle perder demasiado tiempo en esta noche fría, en que cada uno de ustedes debe tener otra cosa que hacer. Me gustaría más el intercambio que hacer grandes peroratas. Digo, ¿por qué las opciones no son el liberalismo avisándonos que nos van a hambriar de nuevo y que no hay más remedio porque hemos tirado la manteca al techo y la fiesta ya pasó? Groseramente lo señalan. O es la última etapa inteligente del kirchnerismo diciendo que con todas las restricciones eso era posible y viable. Porque me parece que al no meterse en el análisis estructural, el kirchnerismo perdió la riqueza de advertir que casi cualquier cosa que se vende en la Argentina parte de un
espacio que es un recurso natural o una organización de seres humanos y recorre una cadena de valor hasta llegar al consumidor que tiene varios eslabones que son apropiadores de valor pero no generadores de valor. Cuando una prenda se produce a 10 pesos y se vende a 200, y cuando uno le pregunta al tallerista cuánto necesita para vivir dignamente, y el tallerista en todo caso de 10 pesos le dice 30, indica que en lugar de 30 se podría producir a 30 y vender a 50. Si se vende a 200 es porque en el camino hay una cantidad de apropiaciones de valor que si no se eliminan, en realidad cualquier cosa que se haga, o más crédito, o más capacitación, o ponerle un puestito a la gente para que venda en la calle o en un local como este habilitado para vender ropa, cualquiera de esas cosas es absolutamente asistencial y parcial y no genera una solución estructural. En Formosa, el gobierno de Formosa quiso ayudar a las productoras de indumentaria. Y menciono Formosa porque lo hicieron con mucha inteligencia. Entonces dijeron, bueno, el gobierno nacional está haciendo guardapolvo, vamos a empezar a hacer los guardapolvos nosotros. Y compró una mesa de corte, buscó diseñadores, tenía una unidad central de conducción de un proceso de este tipo. Y avanzó. Y convocó a las costureras que dejaran de trabajar como remenderas, porque la mayoría de las costureras lo que hacían era reparar ropa en su casa, y que vinieran a trabajar en una unidad central. Ninguna quiso. Ninguna, ¿eh? ¿Por qué no quisieron? No porque ganaran más plata, sino porque era un trabajo en que tenían que atender a los chicos, preparar la comida para el marido, y trabajaban 5, 6, 7 horas, pero dispersas. Inmediatamente un grupo inteligente de Formosa advirtió que en lugar de forzar a una unidad de organización capitalista tradicional, había que trabajar en red, diseñando, modelando, cortando, llevándole la ropa a la casa a la gente y pagándole lo que corresponde. Lo que estaba fallando no era que la gente tenía baja productividad trabajando en su casa, es que la productividad que fuera, la que tuviera, se la robaban. La salada bien paga. Claro, se la robaban. Entonces, si la gente tiene una productividad baja, cobra poco. Si tiene una productividad alta, cobra más en el esquema de trabajo a domicilio. Pero lo importante es que pagando por prenda un salario digno, un valor digno en la prenda, se potenció el sistema. Hoy Formosa produce todos los guardapolvos que consume o que necesitan el sistema, hasta que guardapolvos para la escuela privada, que el Ministerio de Desarrollo Social nunca llegó a promover, todos los uniformes de la policía, y con un sistema similar, aprovechando el trabajo en red con la madera, produce todo el mobiliario que usa el Estado. ¿Y lo de Infran? Formosa es Infran. Infran. Es Infran. Acusado de derechista. De lo que sea. Pero la gente tiene un trabajo digno. Después tiene montones de problemas, tiene distorsiones de la relación política, pero yo no quiero hacer el panegírico de Infran porque tiene numerosos defectos y tiene una relación confusa con las comunidades aborígenes. Él tiene una buena relación, pero su entorno tiene una pésima relación y él lo tolera. Algo conozco, fui invitado a trabajar en Formosa, estoy contando esto porque trabajé haciendo un plan de desarrollo para Formosa, pero la lógica es, si nosotros queremos desarrollar un esquema de superación de la condición de la calidad de vida de los sectores populares, tenemos que cambiar las relaciones de producción en que se desenvuelven. Y en algunos casos pasa por cooperativizar una empresa donde están explotando, y en muchos otros casos no pasa por eso. Pasa por organizar más inteligentemente la red de trabajo y generar una remuneración adecuada. Con la agricultura familiar pasa exactamente lo mismo. Del Alto Valle a protestar por el tema de la manzana, es legítimo que protesten. ¿Qué hizo el gobierno? Es decir, les pagan 2 y 3 pesos el kilo de manzana, y en Carrefour de Neuquén, no en Carrefour de Buenos Aires, la manzana vale 30 mangos. Entonces, ¿de qué está contenta una cooperativa? Les comento esto porque en nuestra organización estamos distribuyendo alimentos en Buenos Aires de cooperativas
de productores de verdura en La Plata, de cooperativas en Neuquén, de gente que hace aceite de oliva en La Rioja, numerosas. ¿Qué número le cierra a la cooperativa? Conseguir un ingreso después de embalado de 7 pesos el kilo en Neuquén. 7 pesos. Entonces, ellos fijan el precio, después se agregan los fletes, los gastos de distribución y la gente compra manzana de calidad en Buenos Aires a 15 pesos el kilo. Y bueno, y además, perdón, si tuviera que pagar 20 pesos el kilo, se puede explicar los 20 pesos el kilo en función de que la vida digna del productor de la manzana necesita ese ingreso. Pero la distorsión de la cadena de valor de todos los alimentos es tan enorme y nada se ha hecho al respecto que terminamos diciendo que los supermercados se abusan, que tienen que difundir sus precios. Tontería, digamos. Estamos discutiendo cosas que no son estructurales cuando en rigor la responsabilidad, no solo de este gobierno que no lo va a hacer, sino de nuestro gobierno anterior o cualquier iniciativa popular que tomemos, es pensar en términos estructurales. La indumentaria, la alimentación o cosas como, permítame que desarrollo teoría a través de anécdotas, pero me parece que es un método útil, digamos, porque si no uno habla en el aire. Yo acabo de dar un curso sobre producción popular en la Universidad de Córdoba. ¿Producción qué? Disculpe. ¿Qué? Producción popular. En la Universidad de Córdoba, la semana pasada. A ese curso asistió una persona que es presidente de una cooperativa de vivienda, que llegaron a la conclusión de que la solución consistía en comprar tierra agrícola lo más cercana posible a la ciudad, pagar por eso la tierra, por el valor agrícola, urbanizarla y construir las casas por autoconstrucción. Compraron una superficie, tuvieron la suerte de comprar una superficie que habilita 500 y pico de lotes. En cuotas, rápidamente costó 5.000 pesos a cada uno y compraron. Empezaron con la autoconstrucción y ya tienen 50 casas terminadas y tienen varias más en construcción. Ahora, ¿qué dificultad tienen? Es un modelo absolutamente replicable y además con la dificultad de que tuvo el plan Procrear, que estimuló la especulación en tierra urbana. Eso se ha replicado automáticamente con grupos de clase media de Bahía Blanca, de varios lugares. Estos eran realmente gente muy de base, de sectores muy populares. Están en condiciones de hacer las casas por un costo muy inferior al costo de comprarla hecha y al costo del mercado. Llega el momento de que tienen que completar la infraestructura urbana y la municipalidad no les hace el tendido eléctrico. ¿Por qué no les hace el tendido eléctrico? Porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque ese modelo va en contra de los modelos desarrollados por numerosos intendentes de la provincia de Córdoba que especularon con la tierra y en realidad los especuladores son o ellos o amigos de ellos. En consecuencia, no quieren habilitar un modelo exitoso de un plan de vivienda masivo construido desde abajo. Disculpe, ¿no está obligado desde el sur o bueno, No, en Córdoba no? O sea, la compañía eléctrica no está obligado a hacer el tendido eléctrico. Pero hay Las compañías eléctricas le piden a los inversionistas que hagan las obras y después lo llaman obras por terceros y lo descuentan de la tarifa. Sí, sí. O sea, no invierten un peso. Pero esto significa que tiene que poner varios millones de pesos para hacer tendido eléctrico. Es lo que dice el compañero. Pero hay otra cosa. Yo tuve empresa constructora. Los colegios de arquitectos. Los colegios de arquitectos. Claro, hay toda una institucionalización alrededor de la especulación urbana, de tierra urbana, que impide que crezca. Bueno, ¿qué debió haber hecho el gobierno anterior? Entender eso, conocerlo. En lugar de sacar un crédito para comprar tierra que ya estaba en manos de especuladores, entender la forma de cruzar el proyecto de los especuladores y darle tierra a los intendentes plata a los intendentes para que habilitaran tierra agrícola como urbana. Y el intendente que se retobara, pelearlo políticamente. Bueno, esa discusión no existió en buena medida por ignorancia de las debilidades estructurales. Yo insisto
en varios minutos he mencionado, en pocos minutos he mencionado varias veces el problema estructural, porque si no se conoce las relaciones de las cadenas de valor de producción de bienes y servicios básicos, se deja de advertir cuáles son los eslabones que se apropian de valor indebidamente. Y en todos los eslabones hay apropiadores de valor indebido, en todas las cadenas. La misión de un gobierno popular es transformar esas cadenas, no con un burócrata que regule, es decir, con un mecanismo que ponga la ley y los reglamentos al lado de la participación popular y que pueda conseguir que eso suceda. Nosotros hemos estudiado bastante detalladamente el tema de los alimentos, y por supuesto no es lo mismo la carne que la fruta, pero en cada caso aparece la situación. Hemos estudiado el tema de la indumentaria y también aparece la solución, y en el tema de la vivienda hay varias soluciones. Es el tema más pesado, más costoso, más complicado, pero hay varias soluciones en marcha. Y por añadidura aparecen alguna cantidad de cosas que hacen que, ¿cómo decir? En situaciones tan adversas, esto resume mi mirada, como la que vive el mundo y que vive los sectores populares en la Argentina, la aspiración de los sectores populares desde fuera del gobierno, y aún en caso de acceder al gobierno, porque la verdad, el peronismo gobierna numerosas provincias y numerosas intendencias, mucho más numerosas intendencias, pero no me parece que tenga las ideas claras sobre lo que hay que hacer. La responsabilidad nuestra, en los casos de poder ser interpeladores del Estado o ser Estado, es transformar las relaciones al interior de las cadenas de valor para permitir que los sectores que agregan valor no sean despojados de él. Eso es lo que nosotros entendemos por producción popular y eso es lo que queremos defender. Entonces, si un taller de indumentaria produce ropa, no realmente la responsabilidad de quien organiza esa comunidad es conseguir que el valor que agrega a cada costurera se lo apropie, y se lo apropie en términos, digamos, legítimos, que es una definición difícil, porque ¿cuál es ese valor? Si es el valor de mercado, está influenciado por la explotación y por la, por la pérdida de fuerza en la poder de negociación. Pero si se invierte y se hace la cuenta de la productividad de cada interviniente en la cadena y cuál es su derecho a un salario digno, se llega rápidamente a un número. Y sorprendentemente o no sorprendentemente, cualquier número que se llegue no deteriora el precio de la prenda. Siempre es menor que el precio de mercado. Nosotros estamos empezando a producir en Moreno, primera experiencia para entrar, apuntalados por la Municipalidad de Moreno, jogging para adolescentes, jogging de abrigo para adolescentes, que se pueden vender a 90 pesos la unidad, cuando en el centro comercial de Moreno, Producciones Populares lo venden a 150 y en un shopping de Moreno lo venden a 300 pesos o hasta 500 pesos. 80, 90 pesos de precio de venta, gana un salario de aproximadamente 10.000 pesos por mes. Sí. Digo, es una lógica que hay que hacerla al revés. En lugar de subordinarse al mercado, construir el mercado sin intermediarios. Y construyendo el mercado sin intermediarios, los que trabajan llegan a tener un acceso a un salario digno. Los sectores populares, ¿qué podemos hacer? Construir eso. Quiero hacer referencia a un comentario que tuvimos antes de empezar con el señor, que vale para la gran ciudad. En la gran ciudad
cuando nos ponemos nerviosos y nos desesperamos de no hacer nada, de observar la crisis y cómo el liberalismo degrada nuestra vida, decimos, bueno, vamos a hacer algo juntos. Y entonces aparece unidades básicas o grupos políticos que naturaleza y dice, vamos a comprar al mercado central y vendamos más barato. Es una solución mirando solamente uno de los lados. Es una solución pensada como consumidor. Pero normalmente los centros de jubilados, las unidades básicas, las sociedades de fomento que van a comprar al mercado central, no conocen la historia del productor que generó ese producto. Y probablemente, en muchos casos, están avalando un esquema de explotación. Nosotros nos hemos metido con los productores del Gran La Plata y vamos a buscar la verdura a los productores del Gran La Plata y ellos la condicionan para vender y fijan su precio y simultáneamente con que nosotros vamos, nosotros empezamos en el momento que había mucha producción de tomate y que el tomate estaba barato. Ellos fijaban su precio de tomate y simultáneamente había camiones de tipo del mercado central tratando de comprar tomate en el campo al 10% del precio. Y había gente que les vendía, porque no tenía otra salida. Bueno, esa gente, cuando va el consumidor medio y el consumidor con sensibilidad popular, cuando va al mercado central a buscar precios, en muchos casos lo está avalando al explotador intermedio. Pero no es imposible pensar en términos de el productor y el consumidor y beneficiar a ambos. Y nosotros lo estamos logrando con una cantidad de cosas, pero hay que pensarlo en términos estructurales. Lo que pasa es que hay productos, a veces, que uno, si eso se hace en cadena, mientras no haya una gran organización, lo que tiene el Gran La Plata, yo estuve también trabajando ahí, y gracias a los bolivianos, en su gran mayoría, comemos hortalizas hoy. Por supuesto. Que parece que mucha gente no se da idea de lo que trabajan y cómo trabajan. Pero hay productos que no se producen en el Gran La Plata. Claro. Pero, por ejemplo, perdón, no sé si hablo mucho, pero en General Belgrano se produce papa, sí, ¿cierto? Nosotros estamos... No, muy bien. Yo hablé con el intendente anterior, que era de nuestro, y yo le pregunté por qué ustedes mismos, con el turismo que tienen, no venden papa a ustedes. Sé que es una solución chica, y es la respuesta que uno no desea encontrar. No se nos ocurrió. Mire, nosotros hemos tenido entrevistas con numerosos intendentes promoviendo la posibilidad de que nuestro grupo fuera el organizador del abastecimiento, no de todo, porque banana de Ecuador no vamos a vender, pero de todo lo que el mercado argentino puede ofrecer. Y la verdad, en muchos casos lo consideraron demasiado complicado, en otros casos han llegado a sostener que eso va a perjudicar a los verduleros locales y que no quieren un conflicto, con lo cual la gente está claro que no sabe resolver la contradicción básica. ¿A favor de quién está? ¿A favor de la paz general, aunque sea atada con violines, que permita la reelección, o a favor de los que necesitan mejorar su calidad de vida? Si queremos mejorar la calidad de vida de la gente, y como decía Perón, algunos huevos hay que romper. Y bueno, y no es tan dramático, no es tan dramático. Es decir, perdón, la última anécdota y pasamos al intercambio. Tapalqué, no sé si conocen Tapalqué. Es un municipio muy pequeño de la provincia de Buenos Aires, uno de los partidos más pequeños. Está cerca de Olavarría, tiene 15.000 habitantes en total. ¿Qué hizo Tapalqué? Tapalqué habilitó, el intendente de Tapalqué, que está en el tercer periodo, habilitó el matadero municipal que estaba derruido y lo puso 2 personas idóneas a trabajar en el matadero, pero con la condición de que el matadero solo recibe hacienda para faenar de productores directos, no de intermediarios. Y ese productor solo lo puede faenar si se lo retira un carnicero. O sea, entra el productor con el animal, ya lo vendió al carnicero antes y se lo lleva al carnicero. 30% más barata está la carne en Tapalqué. Pollos. Tapalqué no produce pollos. A 50 metros del matadero municipal hicieron un peladero de pollos habilitado por Senasa que puede faenar
800.000 pollos por día, que es una cantidad que puede consumir el pueblo cómodamente. Aparecieron los productores de pollo, porque los productores de pollo llevan ahí el pollo a faenar y después o se lo consumen con su familia o lo venden. Leche, no tenían leche, porque ese ámbito está, digamos, es un ámbito turístico y de ganadería de cría y algo de oveja. No tenían. Desarrollaron una cooperativa lechera. Y desarrollaron una cooperativa lechera que marca una de las cosas interesantes porque no es lineal el tema. Una cooperativa lechera que empezó a producir quesos. Y el intendente dice, bueno, queso está muy bien, pero nosotros queremos la leche para los colegios y para los chicos. Ah, no, ganamos menos con eso. Entonces queremos producir queso nada más. Cuando yo lo vi, la última vez no habían resuelto el problema. Estaban discutiendo si tirar por la ventana a la cooperativa y empezar de nuevo, o convencerlo a los tipos de que la función de la cooperativa era ganar plata, pero no ganar plata con el producto que dé la mayor cantidad de plata, porque ese es el esquema de optimización capitalista tradicional. Primera discusión. Segunda discusión, el pan, el tema del pan. Tienen 3 panaderías en Tapalqué. Eso da la idea de la dimensión del pueblo. Y tienen un consumo social de pan importantísimo. ¿Qué podía hacer? Porque hacer pan, con alguna capacitación, hay varios lugares donde capacitarse, se puede hacer una panadería social. El intendente se dio cuenta que eso era disruptivo, que era un conflicto demasiado fuerte. Entonces compró la harina e hizo un concurso de precios con los panaderos a ver quién le hacía el pan más barato. Y tiene pan a mitad de precio. Se puede vender a 20 pesos hoy el pan. Por eso, pero la lógica es, el panadero no puede decir nada respecto del tema porque le ofrece trabajo. Pero lo que tiene que poner el panadero es trabajo solamente, la harina la pone el intendente. Cuento esto con mucho detalle, no porque sean anécdotas simpáticas solamente, sino porque muestra que si uno tiene claro el objetivo, los instrumentos aparecen. Los instrumentos aparecen, así como se puede conseguir que el productor de manzana de Neuquén gane más plata, o que el productor de La Plata gane más plata, o que el panadero que vende a 40 pesos el pan se avenga a que una parte del pan gana menos plata porque uno tiene toda la razón del mundo para llevarle la harina y pedirle que ponga solamente la fuerza de trabajo. La organización construida de esa manera, y sobre todo en las grandes urbes, yo creo que tiene mucho futuro y que tiene la posibilidad de constituirse en un factor de cambio concreto, económico, pero además de cambio de mirada de la sociedad, porque cuando la sociedad se empieza a apropiar de algunos elementos que hagan a su calidad de vida, probablemente pase muchísimo tiempo hasta que sepamos cómo tener un celular de calidad y más barato y que no nos obliguen a cambiarlo cada 6 meses. Pero comer y vestirnos y construir una vivienda puede llegar a ser moneda corriente como método si las organizaciones populares lo ven así y no se quedan en la mera crítica y en el mero anuncio de que Macri nos lleva al precipicio, cosa que efectivamente es así. Esa es mi mirada. Muchas gracias. Utilización del excedente de la riqueza social, ¿no? ¿Quién se apropia de ese excedente y cómo se utiliza? Me parece que ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Cómo la renta agropecuaria, que es la principal renta, el principal salario del país, pero otras rentas también, cómo no son apropiadas socialmente, y la apropiación social por lo general es por parte del Estado, digamos. Entonces, cómo esa riqueza se pierde de alguna manera y no se puede aprovechar, digamos, y ahí el otro día estuvo Aronji acá, y por ahí vos lo podés conocer por el INTI de cerca. Hizo una crítica muy certera al modelo automotriz en la Argentina. Entonces por ahí vos nos podés contar un poco lo que significó ese modelo. Entiendo. Creo que había otras personas. Usted había levantado la mano. Sí, ahora contesto esto y seguimos. Causado más o menos por allí. Contesto y vamos causando. Yo creo, me ayuda la pregunta,
pero no estoy de acuerdo con lo que sugerís con la pregunta. Yo creo que la opción empresa privada o el Estado como productor es una opción limitada y falsa, y que proviene de una discusión que instaló en la cultura el marxismo, y que después, cuando discutió la apropiación del excedente, y que después convalidó otros sistemas políticos u otras ideologías políticas, cuando el capital privado fue débil y se generaron empresas del Estado importantes en la Segunda Guerra Mundial o después de la Primera. ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy? Que yo creo que, y en esto la verdad que estoy muy jugado, estoy muy convencido de que el tiempo de las empresas del Estado, aún de las empresas del Estado testigo, pasó. Cuando yo participé personalmente, cuando era bastante más chico, de uno de los 3 equipos de preparación del programa de gobierno que preparó el gobierno de Cámpora. Yo participé del Consejo Tecnológico que conducía Rolando García, y había un montón de gente muy voluntariosa. Los 3 grupos eran interesantes, aunque con miradas distintas. El nuestro, llamémosle, era el más de izquierda. Y el capítulo industrial lo escribí casi íntegramente yo, y está por ahí, así que los archivos no me permitían desdecirme. Y ahí en casi cualquier situación proponíamos una empresa del Estado monopólica o una empresa del Estado testigo, como el caso automotriz, por ejemplo. En el caso automotriz proponíamos una empresa testigo, en otros casos proponíamos monopolio estatal. Me parece que el mundo y la Argentina muestran una evolución que hace que es sumamente difícil manejar una empresa del Estado con una lógica de administración burocrática, en todos los casos en que haya posibilidad de generar esquemas productivos distribuidos que permitan que la comunidad se apropie de esas actividades de manera más amplia que con la empresa del Estado. Doy un ejemplo. En el caso de la energía eléctrica, está claro que los distribuidores privados son inferiores a lo que hizo el Estado. Y uno podría decir, échenlos a patada, déjense de joder, ya pasaron tantos años, incluso el kirchnerismo tendría que haberlo sacado, nosotros tendríamos que haber estatizado todo el sistema. Ahora bien, ha habido una mutación tecnológica importante en los últimos 25 años, más de 25 años, 40 años, que comenzó a aparecer la energía renovable. La energía renovable es una energía no solo del punto de vista ambiental más amigable, sino del punto de vista del sistema productivo, es una energía de generación distribuida. Cada techo, aún el techo de un pobre, puede generar energía de manera equivalente al techo de un rico. El mismo panel puesto en el techo del pobre y el del rico da la misma energía. Ya los costos se han modificado, ya los costos están al alcance, y además, si lo que se trata es que el Estado lidere un proceso de transformación, en lugar de armar una gran empresa estatal que produce energía fotovoltaica, yo creo que hay que seguir el modelo dinamarqués, o el modelo alemán, o el modelo español, hasta que se fue el socialismo y vino la derecha, de incentivar a los individuos a que produzcan energía y la trabajen en red. Eso está vigente en muchos países. El 70% de la energía eólica generada en Dinamarca está producido por cooperativas. En Alemania el gobierno le paga, un gobierno de derecha, le paga a los individuos que producen energía una fracción superior importante a lo que paga el individuo cuando tiene que tomar energía de la red. Pero acá el medidor puede andar al revés, acá.
país puede andar al revés, el video, o sea, le podemos vender energía a las empresas, ¿no? Y no, porque no lo hicimos, ni pensamos, ni lo estimulamos, ni lo instalamos, ni lo pensamos, ni importa un corno. Es decir, las únicas iniciativas que hemos hecho para eso han sido iniciativas que piensan en actividades del Estado. Gioja hizo en San Juan una pequeña planta estatal que la compró. Eso es un ejemplo típico de lo débil que es proponer la intervención estatal. Gioja es un gobernador peronista, ni peor ni mejor, qué sé yo, es un gobernador peronista que trata de, uno entra a la oficina de Gioja y sin conocerlo a Gioja dice, hermano, porque él no te dice compañero, hermano, quiero que sepas quién soy yo soy ese. Y atrás del escritorio tiene una enorme foto hablando en un acto de campaña de Cámpora, como Juventud Peronista. Él reivindica su historia. Tantos años después, no sé, 40 años después, Gioja le dan la posibilidad de que haya una planta de energía fotovoltaica, la primera en el país. Se la dan con subsidio nacional. Contrató llave en mano en China. Bueno, eso no puede pasar, no puede pasar. La estructura de soporte de los paneles era carpintería metálica que se podía hacer en cualquier lado. Contrató llave en mano en China. Y la segunda planta, que está en desarrollo, también la contrataron llave en mano en China. Digo, la lógica de desarrollo auténtico con base en la sociedad hoy tiene que ser apropiada por los movimientos populares, no por los burócratas, aun cuando sean del propio palo. Entonces, yo creo que lo que está haciendo en este momento Armstrong es una ciudad santafesina mediana, qué sé yo, mediana pequeña, que debe tener una cooperativa de servicio bastante piola, tomó la iniciativa de, basándose en una legislación que sacó Santa Fe que permite eso, de volcar sobre la red, está desarrollando una planta de energía fotovoltaica de la cooperativa. La cooperativa no produce energía, distribuye energía. Ahora va a producir energía. Pero además de producir la cooperativa, eligió, por un mecanismo que no conozco, pero eligió aparentemente muchas viviendas que van a tener en el techo paneles fotovoltaicos y va a trabajar con la energía propia y con la de la vivienda, distribuyéndola y administrándola en red. Vuelca sobre la red, pero sobre una empresa de energía provincial. Porque en Santa Fe es provincial la empresa. Sí, pero con un sentido comunitario totalmente distinto. Con un sentido comunitario totalmente distinto, eso podría suceder. Sí, siendo una privada. Sí. Podría suceder en cualquier lado. En cualquier lado la comunidad podría ser dueña de parte de la energía que consume. Y si todos los colegios de la Ciudad de Buenos Aires tuvieran paneles en el techo, todos los colegios producirían toda la energía que consumen, porque buena parte del día no consumen, y les sobraría plata para todos los gastos generales. Y en Inglaterra, en este momento, la campaña social más fuerte que hay es la campaña de los pibes de colegio que dicen, dona para poner paneles en el techo de mi colegio, porque 3 o 4 colegios hicieron punta, demostraron que pagaban todos los gastos generales y cubrían todos los gastos de energía, y ahora salió como un virus. Todos los pibes quieren tener su colegio con los paneles en el techo. Yo creo que efectivamente no haberse dado cuenta al año de comenzar el gobierno, en el 2004, que había que eliminar la cláusula de posibilidad de comprar $2 millones por mes de divisas, no puede haber sido una omisión. Yo creo que fue una desatención grosera, fue un error estratégico muy grosero. Ahora, y eso se hizo, conociendo la forma en que razona la dirigencia política, suponiendo que iba a ponerse la clase media en contra y que había que dejar que eso sucediera porque aún así se podía salir adelante. Yo creo que eso no es conducir. Yo creo que lo que había que hacer en lugar de eso era construir opciones de inversión razonables para los dólares, por supuesto además achicar esa posibilidad de comprar $2 millones, pero construir opciones concretas que fueran tan concretas que le dieran al gobierno la legitimidad de terminar prohibiendo la salida de divisas. O sea, si efectivamente existe la posibilidad de hacer cosas interesantes dentro de la Argentina y ganar plata, nadie debería tener derecho a llevársela de cualquier manera. Quedó abierta la puerta porque en realidad
no se ofreció opción alguna. Eso me parece un gran error respecto de los inversores, llamémosle, masivos. Respecto de las grandes corporaciones, ahí yo también creo que se cometieron errores casi obvios, digamos. El gran déficit de divisas de las corporaciones, además de las utilidades, es el déficit comercial que genera el sector automotriz y el que genera la armaduría de Tierra del Fuego. La armaduría de Tierra del Fuego, empecemos por ahí, es la única zona franca del mundo, que trabaja solamente para el mercado interno del país en el que está establecida. Es zona franca, o sea, no paga ningún tipo de derecho. Tiene exención de IVA-venta, IVA-compras y todo eso para vendernos los celulares y los televisores a nosotros. No tiene ningún compromiso de exportación. Una zona franca, como la de Manaos o la de Iquique, es una zona que tiene restricciones para vender en el país, tiene esa promoción para exportar. Bueno, eso había que modificarlo, había que cambiar el tema, incluso había que tener la picardía de, si se habían dado los beneficios que se dieron, condicionar el mantenimiento de los beneficios a que se equilibrara la balanza comercial a través de exportar. Cosa que con empresas como Sony o como BlackBerry era perfectamente posible sentarse y discutirlo, tipos que manejan a nivel mundial infinitamente más dinero circulando por un lado y para el otro. Gente que estaba ganando plata, buena plata, probablemente tasas superiores a cualquier otro lugar, no podían arriesgarse a perderlo sí o sí, a través de una concesión que era enteramente admisible. Para la industria automotriz vale exactamente lo mismo. El gobierno argentino debió haber sacado hace muchos años una disposición tal que al gobierno le interesa las inversiones extranjeras, automotrices y de cualquier otro tipo, que tengan balance de divisas global al menos nulo. Es decir, a nosotros nos interesa una inversión extranjera, ¿para qué? Lo dice Macri, lo dice cualquiera. Porque genera puestos de trabajo, aumenta la economía. Muy bien, pero nos interesa que venga con beneficio de inventario. No nos interesa que venga leprosa la empresa. Así como nos interesa que nos llene de leproso la Argentina, tampoco nos interesa que nos genere un flujo de divisas a cambio de la ocupación de 1.000 personas o 2.000 personas. Entonces, poner en una balanza las exportaciones, las importaciones de productos terminados, las importaciones de componentes y los giros de utilidades y regalías, más los servicios complementarios, y sostener que todo eso tiene que dar cero como mínimo, es disruptivo para una historia liberal. Nosotros tenemos sobre la mochila las leyes que las dictó, algunas más allá del menemismo y otras el menemismo, que son ultraliberales en materia de minera, en materia de inversión extranjera. Es disruptivo, pero no es tan disruptivo como lo que hizo Bolivia, o en todo caso es equivalente en transgresión a lo que hizo Bolivia cuando le pidió a las empresas que en lugar de pagar 12% de regalía pagaran 50%, y las empresas lo pagaron. Entonces, tener 7 terminales automotrices y decirle, mire muchachos, a partir del año que viene, el que cumpla balance de divisa cero va a pagar 10% impuesto a la ganancia. El que cumpla balance de divisa un poco negativo, 20%. Y el que más, 40 o 50, o que se vaya al carajo. Esa competencia es una competencia que rápidamente las empresas se adaptan. Eso no lo pudo hacer. Eso incluso era compatible con la teoría Moreno. Y el gobierno no lo hizo. Y lo puede hacer para adelante. Cualquier gobierno popular puede sentar a un inversor extranjero y decir, mira, a mí los lavarropas que vos hacés son fenómenos, funcionan bárbaro, la incorporación de tecnología es bárbara, admito todo, es bárbaro, pero el balance de divisas tiene que ser cero. Si no, seguiremos consumiendo Dregan, que también es bastante bueno. Así, no es tan difícil. Y eso no es expropiar las empresas ni hacer la gran Chávez, es simplemente sentido común. Tomar el beneficio y negociar el perjuicio. Digamos, una de dos. O el Estado se asocia con una empresa para promover en algún sector que le interese promover la tecnología, o apuntala una situación
nueva de los últimos años, donde hay empresas chicas capaces de generar tecnología, acá y en todo el mundo. Por ejemplo, menciono un caso paradigmático. El Ministerio de Producción con Ciencia y Tecnología ha hecho concursos de innovación, la Fundación Innovar, durante los últimos 5 años, y ha publicado sus resultados en volúmenes muy interesantes, muy seductores, con centenares de innovaciones. Prácticamente ninguna de esas innovaciones se llevó a la práctica, porque después de darle el premio al tipo, no aparece una línea de producción, alguien que lo apuntale, que le diga que le pone capital transitorio y después lo tiene que devolver dentro de 5 años. Hay 20.000 maneras de auspiciar pequeñas o medianas emprendimientos de contenido tecnológico importante. Esos volúmenes están llenos de iniciativas que significarían, sobre todo en el campo agropecuario, agroindustrial, enormes innovaciones, y están ahí, muertas de risa. Yo creo que falta motor en el propio sistema. Tenemos uno de los sistemas más poderosos de Latinoamérica. En algunas cosas Brasil nos gana, pero en algunas cosas somos mejores que Brasil en ciencia y tecnología. Pero los compañeros que están en el sistema se han orientado con demasiada facilidad al lustre internacional o al lustre nacional, evitando correr los riesgos de chocar con algunos intereses o chocar con la burocracia para que le den un crédito, porque la burocracia nunca se enteró, la burocracia central nunca se interesó demasiado por el tema. El caso del litio, por ejemplo, es un ejemplo clavado. Apareció el litio, quedó claro que Chile, Bolivia y Argentina tienen la mayor reserva de litio del mundo por lejos. Apareció después que buena parte de las minas estaban compradas por capitales extranjeros. Está la Toyota asociándose con el gobierno boliviano para hacer producto de litio. Y empezaron a aparecer cosas casi, como diría, de mecánica popular. Un investigador de Córdoba que dice que hace la batería, otro investigador de allá que dice que no, que la de él es más fácil, otro que dice que tiene que hacer, qué sé yo, una moto con una batería que diseñó en el fondo de la casa. Digo, esas lógicas demuestran nuestro ingenio, nuestra capacidad de creación y simultáneamente nuestra pobrísima organización productiva. Porque eso debiera quedar encuadrado en un mecanismo donde esos tipos terminen siendo empresarios poderosos, ganen la guita que puedan, todo bien. Pero no que limiten a sacar una página en un diario diciendo lo inteligente que somos y después resulta que no pasa absolutamente nada y termina, como está terminando, Toyota controlando, que fue la que picó en punta, controlando todo el sistema del litio. Yo creo que ahí nos falta mucho. El Ministerio de Ciencia y Técnica fue un intento frustrado, porque el Ministerio se concentró demasiado en la ciencia y muy poco en la tecnología, a pesar de que aparecieron líneas de apoyo a la tecnología interesantes, pero esas líneas de apoyo a la tecnología, como implicaban asociarse con capitales privados, fueron utilizadas en la mayoría de los casos por laboratorios grandes del país que ya estaban en el negocio y en definitiva le terminamos regalando la guita y ellos llevaron adelante la actividad. En términos industriales es muy poco lo que se hizo. La mayor que se hizo es en términos de medicina humana, beneficiando a 3 o 4 tipos. No exactamente por corrupción, sino porque por la forma en que se hizo no había otro camino. Tenían que ser ellos los tipos que tomaran el dinero. Y bueno, habían varias otras maneras que se podía intentar. Pero no quiero ser larguero con eso. Yo creo que hay mucho para hacer ahí. Mire, empecemos por admitir que el kirchnerismo siempre pensó el sistema económico en términos demasiado macroeconómicos. Siempre le preocupó más la variación del salario real que entender de dónde salía ese salario real. Por eso desarrolló un esquema absolutamente valorable de inclusión por ingresos, pero nunca pensó un sistema de inclusión por trabajo. A eso, ese es un solo aspecto. A eso se le agrega el hecho de que ni el sistema productivo
agropecuario y lo industrial fue pensado integralmente, ni mucho menos el industrial. Las anécdotas sirven. Cuando se dijo de tener un plan 2020, en el campo agropecuario, el ministro contrató una consultora que, bueno, hizo un trabajo de campo importante, habló con mucha gente y, en definitiva, tenía ciertos elementos liberales, no tocaba la concentración de las exportaciones, pero había algunos elementos que se podían destacar, e incluso revisando hoy el Plan Agropecuario 2020 se podrían encontrar cosas interesantes. Pero fíjense qué tan precario era el tema en el campo industrial que la ministra entendió que se quedaba fuera del tema y le encargó a CEPAL que le hiciera un plan industrial 2020 que lo preparó en 6 semanas copiando 9 capítulos que ni siquiera cumplen no tiene capítulo de bienes capital, por ejemplo, el plan 2020. Y no tiene otros capítulos, porque CEPAL sabía de alguna cosa y de otras no,